Queridos catequistas, qué alegría poder saludarles en este espacio maravilloso donde queremos hablar justamente de lo que es la Pascua judía. De fondo se podrán ustedes dar cuenta que tenemos pues eso, unos corderos. ¿De qué se trata la Pascua judía? Primero pues la palabra Pascua, Peshach, que significa paso, que fue explícitamente lo que sucedió allá en Egipto. El pueblo de Israel, que poco a poco fue consolidándose como pueblo a través de una promesa que venía de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, pues empezó a consolidarse en un ambiente que les invitaba precisamente a entender pues, la libertad. Por eso, en el momento en el que Dios les pide a ellos que deben escoger entre cada una de las familias un cordero, inmolarlo y con la sangre de ese cordero lavar las jambas de la casa, aplicar la sangre, y de esa manera el Señor iba a pasar. No le iba a hacer daño a ninguno de los que pertenecieran al mundo judío, sino a todo el resto de personas que no estuviesen protegidos por esa sangre. Pues bien, esa es la Pascua judía, Peshach. ¿Qué hacían entonces a partir de ese momento en el que el pueblo de Israel sale de Egipto? Porque esa es la primera Pascua, la Pascua de huida. A partir de ahí, año tras año, los judíos se reúnen en familia. La Pascua judía es una celebración familiar. ¿Qué se tiene que hacer en ese día? Pues se tiene que escoger un cordero. Tiene que ser un cordero sin mancha, tiene que ser un cordero manso, tiene que ser un cordero que lógicamente haya sido muy bien tenido, y ese cordero es el que se va a inmolar, el que se va a ofrecer al Señor. Pero ojo, porque esa inmolación tiene sus raíces bíblico-históricas, porque ustedes recordarán el ofrecimiento que también hizo Abraham e Isaac. ¿Se acuerdan cuando Abraham iba a ofrecer al Señor a su hijo Isaac? Pues bien, esto tiene un símil muy interesante. Y básicamente eso es lo que año tras año los judíos van realizando. Pues bien, miren, la familia entonces toda reunida, inmolan el cordero, la sangre que sale de ella es precisamente signo de vida. Y esa sangre que es signo de vida es la que en aquella época, ya cuando salieron de Egipto, les permite a ellos experimentar la presencia de Dios. La carne que utilizan de ese cordero la asan, y esa carne asada junto con hierbas amargas la consumen en una noche que les recuerda a todos ellos lo que Dios hizo en aquella tarde o en aquella noche cuando salieron de Egipto. Es el paso de Dios por el pueblo de Israel, pero también es el paso de la esclavitud, donde estuvieron muchos años el pueblo de Israel, más de 400 años, a la libertad, y eso es lo que precisamente hace que el pueblo de Israel a reunirse en torno a ese cordero, en torno a esas hierbas amargas, en torno a la multitud de cánticos, porque hay muchos salmos que allí se cantan, pues hacen memoria. ¿Y saben qué es lo más interesante, queridos catequistas? Que el Benjamín de la casa, es decir, el más pequeñito de la casa, de la familia, es el que pregunta al abuelo o al padre: ¿y qué fue lo que pasó aquella noche? Y el padre o el abuelo empieza a contar otra vez la historia de lo que sucedió allá, en la liberación de Egipto. Bien, junto al cordero, junto a las hierbas amargas, junto a las copas de vino, cada una de las copas de vino que significan una bendición, pues están las alfombras súper decoradas, la casa está súpermente arreglada. Yo creo que ustedes también recuerdan un pasaje donde Jesús les dice a sus apóstoles: díganle al dueño de la casa que preparen la casa para la cena, para la Pascua. Bueno, eso es lo que ellos hacen. Pues junto a todo esto también hay un elemento muy, pero muy importante, y son los salmos. Hay muchos salmos, se cantan salmos, se alaba al Señor, y por tanto se convierte en una liturgia bellísima para el pueblo de Israel. Muchos de los aspectos que se celebran en la Pascua judía pasaron después a la celebración eucarística. Importantísimos, las bendiciones, por ejemplo, el altar, el símbolo del altar, por ejemplo, el símbolo del cordero, que nosotros ya no inmolamos corderos, se ha inmolado un único cordero que es Jesucristo, y lo ha hecho de una vez y para siempre.
el cáliz, por ejemplo, y por supuesto la comunidad reunida en torno a un sacrificio. También tenemos en esa última cena los famosos panes ácimos, que es harina, levadura, agua, sin absolutamente ningún otro ingrediente. Eso también hace parte integral de la Pascua judía. Luego también eso pasó, por supuesto, a la celebración eucarística, cuando tenemos nosotros nuestras hostias o formas que se convierten en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Esto hacía grandes rasgos para que tengamos en mente algunos de los elementos importantísimos para la celebración de la Pascua judía. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes por este espacio. Recuerden cada uno de los signos, la simbología que tiene la celebración de la Pascua judía, que por supuesto, vuelvo, insisto, también lo tenemos dentro de nuestra celebración eucarística. Y pues nada, que el Señor les acompañe en esta ardua tarea de seguir anunciando a Jesús, dado verdaderamente ha resucitado. Por eso, que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga a ustedes y a todas sus familias, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.